Gracias, señor presidente. Señorías, señor Rajoy, muchísimas gracias por la clase sobre la agenda digital que nos ha dado esta mañana, a tenor de las conclusiones del Consejo, pero a nosotros nos hubiera gustado, y se lo digo sinceramente, mucho más, que nos hubieran mantenido la representación en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que tiene que ver con las telecomunicaciones en nuestro país. Señor presidente, cada vez que se celebra una reunión del Consejo Europeo, la ciudadanía espera que se traten temas que afectan a las condiciones de la vida de la gente. Y queremos saber si las conclusiones sirven para resolver los dramas que está viviendo una sociedad que se empobrece al mismo ritmo que otra parte de esta sociedad se enriquece a costa del sufrimiento que provoca la mayoría social. Hoy esperábamos que nos dijera que las medidas acordadas en el pasado Consejo venían a incrementar esa luz, esa especie de faro de Occidente que solo ven algunos videntes de su Gobierno, como el señor Montoro. Que venía usted con conclusiones para ayudar a salir del agujero del paro, de la pobreza, del fraude fiscal, de la falta de inversión pública, de la dificultad de acceso al crédito de las empresas y autónomos, del drama de la inmigración. Y que venía usted a decirnos que vamos a ser implacables frente al espionaje delictivo que roba nuestra soberanía y nuestro derecho a la intimidad. Sin embargo, no ha venido a contarnos nada de eso. Nos ha contado una especie de cuento como el de Alicia en el País de las Maravillas sobre el importante esfuerzo del Consejo y lo acertado de sus deliberaciones en una Europa con 27 millones de parados y en las que sigue creciendo el número de pobres y de ricos y donde la exclusión social avanza sin piedad. Somos conscientes de la dificultad de la toma de decisiones en el Consejo y también de su complejidad. Pero si seguimos al tran-tran de esa construcción neoliberal de la Unión Europea, si se continúa sin que la política resuelva los problemas reales de la gente, cada vez crecerá más el euroescepticismo, aumentará la desafección de los ciudadanos hacia esa construcción europea y se potenciará el populismo y el fascismo. Señor Rajoy, por lo que nos ha contado y lo que refleja el documento de conclusiones, el Consejo se ha desarrollado entre inconcreciones, demoras en la toma de decisiones que se retrasan una y otra vez, condolencias hipócritas por la muerte de inmigrantes, observatorios para observar que no se invierte en investigación e innovación, cuadros de indicadores sociales y de empleo para observar el paro y la pobreza. Sin duda, señor Rajoy, tenemos los parados más observados del mundo mundial. Nos trae deliberaciones sobre el amigo americano que nos espía, pero que no pasa nada, porque a cambio un día nos dejó estirar las piernas en la mesa de la Casa Blanca. Ya se sabe que los amigos están para las ocasiones, pero la gente sigue sin encontrar respuesta a sus problemas profundos. Respuestas que determinen que pueden acabar con la angustia del paro y la pobreza, que salgan del agujero de la marginación, que puedan ser un poquito felices algún día, tener un techo digno, que nadie se acueste sin cenar, pagar el recibo de la luz o del agua sin mendigar a nadie, ir a por un crédito para emprender una actividad sin arrodillarse o tener al menos la percepción de que hay una puerta abierta a la esperanza. ¿Sabe usted, señor Rajoy, que determinadas entidades financieras están dando créditos y cuando la gente va por un crédito caro les obligan a que contraten un seguro privado de pensiones? Eso es ir de rodillas a por un crédito. No han hablado ustedes del informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos acerca de la pobreza en España, que ha dicho que la tasa de pobreza infantil alcanzó el 30,6% en 2011. Datos refrendados por Cáritas, que afirma que la pobreza grave afecta ya a 3 millones de personas y la mitad es pobreza infantil. Que los españoles que viven con menos de 307 euros al mes se han duplicado desde el año 2007. Pero si no trataron de esto, sí han tratado en el Consejo sobre economía digital e innovación, la política económica y social, la directiva de servicios, la del fontanero polaco, la unión económica y monetaria, los flujos migratorios y los espías. Han tratado de la unión bancaria, de los insignificantes 6.000 millones para empleo y de las ridículas inversiones del Banco Europeo de Inversiones. Han tratado sobre la política económica y social, mientras en España, como consecuencia de la felonía del artículo 135 de la Constitución y del rescate a la banca, estamos sometidos a un acuerdo con la Troika que condiciona nuestro desarrollo, los servicios sociales y la creación de empleo.
Los casi 36.000 millones de intereses por la deuda, usted sabe que son un lastre intolerable e insoportable que nos está asfixiando. También han reconocido en este Parlamento 36.000 millones de euros de ese rescate pueden darse por perdidos, pagados por todos los contribuyentes, a pesar de que dijeron 1000 veces y otras 1000 más que no los pagaríamos los ciudadanos. Su reforma financiera, que impulsaron con el aplauso de Bruselas, es simplemente una socialización de las pérdidas. Somos los ciudadanos los que estamos pagando el agujero de los bancos. Por eso la banca pública, a partir de las entidades nacionalizadas y el ICO, debería ser la alternativa para que el ahorro cumpla la función de desarrollar la economía real y la creación de empleo. Señor Rajoy, han tratado, como dije y ha dicho usted, la Directiva de Servicios, la que se conoce como la Bolkestein, la del fontanero polaco. ¿Vamos a tener fontaneros polacos en España que vengan a trabajar con salarios de Polonia y no con los escasos convenios que van quedando en nuestro país? Han tratado ustedes del empleo juvenil, de los 6.000 millones aprobados para el plan de empleo que aún no hemos visto, de los casi 2.000 que le tocarán a España, 80 euros por mes a cada joven parado. ¿Sabe usted cómo y cuándo y en qué condiciones de verdad se van a poder utilizar esos recursos, aunque sean migajas? ¿Han presentado ya en Bruselas sus proyectos relacionados con el impulso del empleo juvenil? ¿Nos los puede explicar hoy en esta Cámara? También han tratado de la ampliación de inversión en 10.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para impulsar en Europa la economía real, la inversión y el empleo, y muy especialmente alrededor de las pymes. Pero reconózcame usted que en una Unión Europea con 1 billón de euros de fraude fiscal es una vergüenza dedicar 6.000 millones de euros al empleo juvenil y 10.000 millones al Banco Europeo de Inversiones, que, por cierto, invierte en España en proyectos tan dudosos como el proyecto Castor. Han hablado de la unión bancaria. La propuesta que hay sobre la mesa es ceder el control absoluto de la banca al Banco Central Europeo, que es parte de la Troika y sin ningún tipo de control democrático. No estamos de acuerdo con esa propuesta porque esa unión bancaria se convertirá en un mecanismo que impondrá el funcionamiento de los bancos en la eurozona, pudiendo, por tanto, impedir la creación de una banca pública. Es una obviedad. La unión bancaria acabará siendo un mecanismo más para la gobernanza económica y para hacer cumplir los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No se ría, señor Gallardón. El Banco Central Europeo, saben ustedes que está al servicio de la especulación financiera de la banca, no al servicio de los Estados y de los ciudadanos de los países. Señorías, no se puede avanzar sin exigir responsabilidades a los bancos. Pero no se pueden ceder las políticas económicas en manos de los Estados a la Troika. El BCE continuará con su política de austeridad y ceder del control absoluto del sector financiero significa ceder la soberanía económica a los mercados. Este Banco Central Europeo no está al servicio de los ciudadanos, sino al de la banca especulativa y los mercados. Señor Rajoy, han hablado ustedes de inmigración, haciendo una declaración de intenciones acerca de los recientes siniestros ocurridos en aguas del Mediterráneo. Me refiero concretamente a la tragedia de Lampedusa. Señor Rajoy, el Consejo Europeo no puede servir para mostrar solo su tristeza por estos hechos. Tiene que aportar soluciones. Dramas como los de Lampedusa son el espejo fiel de las negativas políticas de vecindad, asilo y inmigración de la Unión Europea. Señor Rajoy, con ese enfoque no cambiará el drama de tanta gente que no busca otra cosa que una vida digna. Canarias ha sido testigo histórico de los miles de inmigrantes que han muerto a las orillas de sus costas a lo largo de los años. Crear un grupo de trabajo, reforzar las actividades del Frontex, poner en marcha Eurosur, el nuevo sistema de coordinación y vigilancia que se desarrollará en algunos países mediterráneos, es más de lo mismo, más problemas y más graves. Desde España tenemos que exigir a la Comisión Europea la puesta en marcha de nuevas y efectivas medidas de auxilio en el Mediterráneo, que tiene a su alcance para poner fin a la muerte evitable de miles de personas cada año cerca de sus fronteras.
Es tremendamente hipócrita, señor Rajoy, mostrar tristeza por lo sucedido y a la vez recortar las políticas mitigadoras basadas en la cooperación al desarrollo. Eso se llama hipocresía. Y ustedes han recortado los fondos de cooperación al desarrollo y así no resolvemos los problemas de origen que tiene la gente que inmigra de los países del sur. Es inaceptable que la Unión Europea siga defendiendo políticas que condenan inevitablemente a la migración obligada a miles de personas de los países empobrecidos, personas que huyen así de tragedias como el hambre, la guerra o la pobreza, provocadas directa o indirectamente por acciones u omisiones de los Estados miembros o por empresas transnacionales del capital europeo. Es cruel, muy cruel, que lloren las muertes de los inmigrantes aquellos que han hecho las políticas que les han conducido a ellas. Y es una burla, más cruel aún, que les expulsen cuando están vivos y les den la nacionalidad cuando ya están muertos, como se les han dado en Italia. Señorías, la postura del Consejo Europeo sobre los casos de espionaje masivo protagonizados por Estados Unidos ha sido muy cínica. Dice el documento de conclusiones que han debatido sobre las actividades de recogida de información. ¿Cuándo se llamó al espionaje recogida de información? Vaya manera de adulterar lo que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vaya adulteración. Será porque lo han hecho seguramente que en otra lengua. Señor Rajoy, la reacción de su Gobierno ante el bochornoso caso de espionaje de Estados Unidos a ciudadanos españoles ha sido tan templadita que parece más típica de una relación colonial entre ambos países que de un Estado soberano y de derecho. Es un ataque directo a nuestra soberanía y a la intimidad y privacidad de los ciudadanos españoles. Su Gobierno ha tenido una posición seguidista y ha demostrado una absoluta falta de dignidad y se lo digo sin acritud. ¿Qué les ha motivado para no dar una respuesta contundente ante tamaño despropósito? El espionaje al que hemos estado sometidos, podemos ponerle delante siempre su puesto. Es un delito gravísimo que su Gobierno no puede tomarse a la ligera ni supeditar a otros objetivos. Señor Rajoy, ¿puede usted asegurar que desconocía el espionaje masivo de Estados Unidos en nuestro país? Estamos hablando de más de 60 millones de llamadas telefónicas interceptadas en un corto espacio de tiempo. ¿Puede usted precisar y concretar en qué consistiría la ruptura del clima de confianza con Estados Unidos de la que habló el ministro García Margallo? ¿Tiene previsto el Gobierno sumarse a la iniciativa promovida por Francia y Alemania y a la que se ha sumado Bélgica para exigir explicaciones y aclaraciones sobre los casos de espionaje? Señor Rajoy, ¿considera aceptable que un país que ustedes consideran como aliado espíe a jefes de Estado y de Gobierno de países amigos? Por sus obras los conoceréis. Conoce la frase. La actitud displicente y servil de su Gobierno con respecto a Estados Unidos y el espionaje masivo quedó muy clara cuando salió a la luz el caso del exagente de la CIA Edward Snowden. Lo recuerda. Fue vergonzoso y ofensivo. El trato inicial, después corrigió, pero el trato inicial que su Gobierno dio al jefe de Estado de otro país, al presidente Evo Morales, cuando desde Estados Unidos le reconvinieron para que sometieran a un registro, a todas luces ilegal, al avión del presidente boliviano por si llevaba oculto al señor Snowden. Todo por haberse atrevido a cometer el delito de publicar y airear las vergüenzas y la impunidad con la que ha venido actuando Estados Unidos a lo largo del tiempo. Ahí se demostró, señor Rajoy, perfectamente de qué lado están ustedes y cuáles son sus prioridades. Ahora tenemos otra prueba de ello. Un Estado extranjero viola derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y ustedes deciden responder en un tono flojo y de total subordinación. Señorías, el Gobierno de España está actuando con una postura servil y complaciente. Declaran ustedes sentirse ofendidos, pero siguen manteniendo abiertas las oficinas de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana en nuestro país. Es más, se adaptan los convenios militares, señor ministro, con la Administración estadounidense para permitir que sus servicios de inteligencia operen en las bases militares que Estados Unidos mantiene en España. Cuando yo era más joven me preguntaba si algún día España tendría bases militares en los Estados Unidos.
La Unión Europea, señor Rajoy, debe acabar con su subordinación total al todo vale con el que los Estados Unidos entienden las relaciones internacionales. Queremos una política exterior basada en el respeto, la promoción de los derechos humanos y el derecho internacional. La Unión Europea debería dirigirse al presidente Obama y exigirle la depuración de responsabilidades políticas y penales por esta acción supuestamente criminal. Curiosamente, la Unión Europea está negociando con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio que aprobó esta Cámara en el Consejo anterior, al que nos oponemos por los graves perjuicios para la economía española, especialmente para los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. Pero además Estados Unidos negocia con trampas, intentando conocer ilícitamente las posiciones negociadoras europeas, porque esa debería ser una parte del trasfondo de ese espionaje. Un espionaje fundamentalmente comercial, de inteligencia económica, como se dice en el argot. Señores diputados y diputadas, el espionaje y las escuchas de las que hemos sido víctimas son, y abro comillas, una práctica espuria que afectaba a la libertad y a la seguridad de todos los españoles frente a la solemne declaración del artículo 18.3 de la Constitución española, que consagró el secreto de las comunicaciones telefónicas como un derecho fundamental, la aparición de casos de escuchas ilegales y, sobre todo, la constatación de una negligente ausencia de medios preventivos ponía de manifiesto el contraste entre las libertades formales constitucionalmente declaradas y la efectiva protección de esas libertades en el plano de la realidad, misión ineludible e indelegable del Gobierno de la nación. Estas palabras fueron proferidas desde su propia bancada, señor Rajoy, en diciembre de 1993, al hilo del escándalo de las escuchas del CSIC. ¿Qué tienen ustedes que decir ahora cuando esas escuchas, cuando ese espionaje es realizado por un Estado extranjero? Cuando un país como Estados Unidos, que actúa con impunidad y con un paternalismo que resulta infame, nos dice que nos espía por nuestro bien. No queremos tanto bien. Aquel escándalo acabó con la dimisión del ministro de Defensa y del vicepresidente del Gobierno. ¿Cómo va a terminar este? ¿Va a dimitir alguien, aunque sea de otro país? Pero déjenme que siga recordándoles lo que ustedes mismos decían, esta vez en 1995, desde esta misma tribuna y sobre este mismo asunto de las escuchas. Es imposible que una operación de escucha, grabación, clasificación y archivo de tal magnitud, tales objetivos, tal duración en el tiempo y realizada no por una empresa particular, sino por un organismo público extranjero con personal de élite directamente dependiente del presidente del Gobierno, no fuera conocida por ustedes hasta hace una semana, 21 de junio de 1995, al anterior presidente del Gobierno. Señor Rajoy, ¿cuál es el papel del CNI? ¿No se ha enterado de nada? Y si lo sabía, ¿se lo ha contado a alguien? ¿O también formaba parte de los secretos de Estado? Si así fuera, espero que este tema se clarifique en la convocatoria que ya pedimos hace una semana y usted hoy ha reconocido que se va a producir de la Comisión de Secretos Oficiales. Esperemos que haya cumplida cuenta de cuál ha sido el papel del CNI en esta situación. Y finalmente, para no concluir esta intervención sin propuesta positiva, le recomiendo, le pido, le insto a que en el siguiente Consejo que se celebre en la Unión Europea intente incorporar en la agenda que se dote de verdad de inversión pública para desarrollar económica y socialmente esta Europa, que se avance en la línea de una política fiscal justa y homogénea, que se imponga de una vez el impuesto de transacciones financieras, que se audite y se reestructuren las deudas públicas, especialmente de los países del sur, que se supriman los billetes de 500. Ahora ya salen los técnicos de Hacienda pidiendo que se supriman no solo los de 500, sino también los de 200. Con eso íbamos a acabar con una parte del dinero negro y del fraude que se está produciendo en este país. Le pido, señor Rajoy, que se adhiera a España a la Carta Social Europea que pide el comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea, al revisado. Le pido que se plantee en la Unión Europea un plan de empleo serio, no un ridículo plan de 6.000 millones, para equiparar a los países que estamos por debajo de la media de la Unión Europea, equipararlos al menos con la media de paro de la Unión Europea. Un plan para abordar el drama humano de la emigración, que sea concreto,
que se le dé de una vez la tarjeta sanitaria a ese casi 1 millón de personas que se han quedado excluidos, que eso forma parte de los derechos humanos, pero también, señor Rajoy, lo digo por su grupo, forma parte también del espíritu cristiano que se habla muchas veces. Porque esos inmigrantes, señor Rajoy, son nuestros inmigrantes, son nuestros jóvenes, con la diferencia de que unos vienen en patera y otros marchan en otros medios de comunicación. Pero son nuestros hijos, es nuestra gente. Esos son los inmigrantes que hay también en nuestro país. Y, finalmente, una pregunta: si su Gobierno va a plantar cara, yo sé que es muy fuerte, al pago de intereses que están desangrando a este país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Igualmente voy a ser breve. Señor Rajoy, sobre el tema de los espías no se puede frivolizar. Estamos hablando de violación posible o supuesta de derechos fundamentales. No hablamos de cualquier cosa. Y el problema no es que yo parezca que lo sé todo, que evidentemente no lo sé. La cuestión es que usted dice que no sabe nada. Y usted es el presidente del Gobierno. Y yo soy un modesto diputado. Y la obligación del presidente del Gobierno es conocer sobre esta cuestión, porque tiene todo el aparato del Gobierno a su servicio, porque tiene muchísimos asesores y porque tiene usted a 3.500 personas del Centro Nacional de Investigación para que le puedan dar esa información. Por eso es su obligación conocer. Y una pregunta: cuando lo clarifiquemos, ¿qué? Yo espero que no se resuelva con aquella frase ya famosa en España de lo siento, me he equivocado, no lo volveré a hacer más. Sobre la inversión pública del Banco Europeo de Inversiones, lo que lamentamos es que el plan Hollande de los 120.000 millones ha desaparecido de la agenda, que el presupuesto del periodo 2014-2020 tenga un recorte cuando estamos en una Unión Europea 28, cuando hay, repito lo que dije esta mañana, 1 billón de euros de fraude fiscal en la Unión Europea. Cuando hablamos de inmigración, le agradezco que reconozca que se han recortado las ayudas al desarrollo, porque eso y el expolio de África no hará posible, lógicamente, que se resuelva en origen el problema de la emigración. Por tanto, más que reconocerlo, lo que le pido es que incorporen ayudas al desarrollo y a la cooperación. Ha dicho usted que todas las medidas que adoptan son para mejorar la vida de la gente. Es la función de un gobernante. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y lo que se hace es una reforma laboral que despide baratos a los trabajadores y baja los salarios. Es que hay recortes sociales que empeoran la vida de la gente. Es que se congelan los salarios de los trabajadores del sector público, que empeora la vida de la gente. Es que no se cubre la tasa de reposición del sector público, que empeora la vida de la gente, y es que se va a empeorar la vida de los pensionistas con esa aplicación del 0,25%. Concluyo, señor presidente, diciendo que habla usted de que baja la prima de riesgo, pero en las previsiones que han mandado en el documento que han remitido a la Comisión Europea del ajuste de 17.500 millones de euros, plantean una previsión para 2016 de pago de intereses de 45.000 millones de euros, y este país no puede pagar esos intereses porque son a costa del recorte en sanidad, en educación y en servicios sociales. Le voy a enviar un documento para decirle que hay que plantar cara al pago de intereses de la deuda que tenemos, y le vamos a decir cómo y con qué propuesta concreta. Se lo voy a hacer llegar a la presidencia del Gobierno. Y no digamos que ahuyentamos a los inversores, porque ¿qué inversores están viniendo ahora a España? Los que conocemos son los fondos buitre, que están viniendo a comprar paquetes de vivienda a precio de saldo de la Sareb. Y, por cierto, en este sentido vamos a pedir la comparecencia del presidente del FROB para que nos explique a quiénes se están haciendo esas ventas concretas del Sareb. Por tanto, señor presidente, está bien lo que se dice, pero lo importante es lo que se hace. Muchas gracias.